8:49. Uno quisiera que los diputados estuvieran muy concentrados aprobando proyectos de reactivación económica, proyectos para controlar el tipo de cambio del dólar o bajar los combustibles, pero hoy se enfocaron específicamente en el tema de hidrógeno verde. ¿Cómo nos beneficia esto? Alfonso Hernández nos tiene un reporte esta noche. Buenas noches, Alfonso. Michael, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, buenas noches. Bueno, imagine con solo decirle que en nuestro país hay apenas 4 vehículos desde el año 2016 que se han importado con esta tecnología. Una que es excesivamente cara y que además abriría puertas, de acuerdo está el planteo del proyecto, a que organizaciones o empresas del Estado, más bien instituciones del Estado, desarrollen tecnología que sea bastante más costosa y que podría llevarnos a casos como por ejemplo el caso Soresco, si ustedes lo recuerdan bien. Vamos a ver el detalle de la información a continuación. La tecnología del hidrógeno verde es una de las más innovadoras y prometedoras del mundo moderno en materia de energía. Sin embargo, su despertar aún está lejos de ocurrir. Los más conocedores hablan de una posibilidad de verla en el largo plazo, pero no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, donde su uso se piensa más para sectores como el transporte de carga o el transporte público. Y sí creemos que es una tecnología en desarrollo que vamos a utilizar, pero sobre todo se está utilizando para unidades más grandes como buses o transporte de carga, que es lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, en Europa. Muchas de las casas fabricantes han desarrollado proyectos en hidrógeno, sin embargo, ahora se han quedado un poco estancados por el alto costo, sobre todo la peligrosidad que hay en el manejo y en el almacenamiento de este tipo del hidrógeno en sí. Desde el año 2016, en nuestro país, solo se importaron 4 carros alimentados con hidrógeno, dado que sus costos son incluso mucho mayores a la tecnología de carros eléctricos, ya de por sí bastante costosos. Pero además, porque el manejo en cuanto a la seguridad del hidrógeno desde el almacenamiento hasta lo propicio para que se efectúe la hidrólisis resulta bastante costoso y peligroso. El proyecto de hidrógeno verde que se discute en la Asamblea Legislativa ahora enfrenta un nuevo obstáculo con una consulta de constitucionalidad impulsada por las bancadas liberal progresista y del oficialismo. Los impulsores del Partido Unidad Social Cristiana descartan que autorizar a el sector público para investigar y establecer proyectos en hidrógeno verde sea un riesgo. Es una autorización, una habilitación, no una obligación. Este proyecto de ley está pensado y diseñado y el objetivo es el sector privado únicamente, pero no por eso dejamos de lado a instituciones públicas que puedan hacer investigación, pero no solo investigación, es que es participar en alguno de los eslabones de la cadena de producción de hidrógeno verde, pero no es obligatorio, eso dependerá siempre del rector, porque estas instituciones tienen que someterse al Plan Nacional de Energía. Pero más bien la bancada liberal considera que carta blanca del que se le da al sector público en el proyecto es riesgoso por las experiencias anteriores. Estamos autorizando, y aunque se diga que solo se dice la palabra autorizar, estamos dando un cheque en blanco para que las instituciones puedan invertir en hidrógeno verde sin ninguna planificación, que ese es uno de los puntos. Si usted lee el artículo 5 del proyecto de ley, usted ve ahí la palabra autorización. Ya todos sabemos en Costa Rica que autorizar es casi como que las empresas, las instituciones públicas inviertan. No es casualidad los resultados que hemos tenido, por ejemplo, con Soresco, donde el país votó 36 millones de dólares, ¿verdad?, que salieron de todos los tributos que nosotros pagamos. Sin embargo, también dudan que el proyecto priorice en Setena todo permiso de viabilidad mientras se trate de hidrógeno, dejando los demás en un segundo o tercer lugar. La bancada más grande del Congreso, eso sí, parece no tener objeción alguna con el proyecto de hidrógeno verde. Me parece que efectivamente si hay situaciones que se deben corregir y analizar con la objetividad, sin ningún interés, hacerlo. Pero también tenemos que ser conscientes que el Estado como tal, como lo han hecho otros países, Alemania por ejemplo, apoyó el tren
de hidrógeno verde, ¿verdad? En donde también, si no hubiera sido la inversión del Estado, no se hubiera podido tener este tipo de actividad. Acordémonos que también esto produce una activación económica, genera empleo, genera realmente riqueza a nivel del país. Y Costa Rica, yo siento que si logramos avanzar hacia el 2030 o 2050, vamos a tener no solamente toda nuestra energía totalmente renovable, sino vamos a tener una activación económica que este proyecto le va a desarrollar. En el lapso de un mes se sabrá cuál es el futuro de la iniciativa que el presente Congreso recibió heredada de la pasada Asamblea, sin espacio para mayores reformas. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Michael, amigos televidentes, bueno, primero que todo, como lo decíamos, esperar a ver qué sale de esta consulta facultativa de constitucionalidad que han planteado los diputados de Liberal Progresista y de la bancada oficialista por un lado, y por otra parte, el tema de que pues tal vez no es una tecnología que lo vayamos a necesitar ya mismo ni vaya a ser una solución pronta a la situación del precio de los combustibles. Con solo esa advertencia de que puede ser otro Soresco, Alfonso, yo creo que hay que levantar las alertas. No sé por qué estamos discutiendo eso y no otro tipo de temas más urgentes, pero en fin, los señores diputados sabrán el porqué de sus motivaciones. Gracias por este reporte, Alfonso. Muy buenas noches.